Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión de la semana 2. Recuerden que les envié un correo donde les decía que se suspendía la clase, ¿sí? Nos programaron una capacitación el día de mañana, perdón, el día de ayer, y por esa razón tuve que suspender la clase. Entonces, esa clase lo vamos a recuperar la próxima semana, el día miércoles, en el mismo horario, miércoles de 9 a 11. ¿Sí? Miércoles de 9, perdón, 9 a 10 y 40. De 9 a 10 y 40, ¿sí? Bien, listo. Entonces, vamos a avanzar. Y nos toca ver la regla de la cadena. La regla de la cadena no es más que eh, ver cómo se deriva una composición de funciones. Recuerden que estamos con derivadas parciales. Entonces, ¿cómo es que así se hace la derivada parcial de una función que es compuesta? Bien. Entonces, tenemos acá la definición, digamos, formal de la regla de la cadena para dos funciones f de m variables y g de n variables. Entonces, eh, la regla de derivación de la regla de la cadena con respecto a una uyésima variable es la que estamos viendo acá. Acá hay un producto, mira, este factor se multiplica con este otro factor. Hay un factor acá, pero hay un producto de factores. Y luego se van sumando. Y luego se van sumando. Es decir, un producto, una suma. Un producto, una suma. Un producto más una suma. Un producto más una suma. Así, de esa manera. Entonces, esta regla no es tan práctica. Y como hemos estado viendo, vemos las reglas prácticas para poder realizar este cálculo de las derivadas parciales de una función compuesta, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que G está definido en U y F está definido en G de U, ¿no? Entonces quiero saber cómo sería su derivada parcial. Bien, entonces vamos a la regla práctica. Y esta regla práctica se hace mediante un llamado esquema de árbol. Esquema de árbol, esquema del árbol, o como quieras decirlo, pero esa representación permite realizar de una manera práctica, de una manera amigable, el cálculo de las derivadas parciales de funciones compuestas. Bien. Entonces, miren, este esquema, por ejemplo, nos dicen que W depende de dos variables, de la variable X, de la variable Y y de la variable Z. Y X, Y y Z a su vez dependen de la variable U y V. Y también depende de U y de V, y Z también de U y de V, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se realizaría, cómo se aplicaría y en qué consiste la regla de la cadena? Entonces, como les decía,
W depende de tres variables, X, Y y Z. Y cada variable X, Y y Z depende de U y de V, como hemos dicho. Entonces, ¿cuándo se aplica la regla de la cadena? La regla de la cadena se aplica en este caso cuando te pidan la derivada parcial de W con respecto a una de las últimas variables de dependencia. Por ejemplo, con respecto de U. O también derivada parcial de W con respecto de V. En cualquiera de esos dos casos, ¿no? Se aplica la regla cadena porque tengo que hacer un tránsito desde W hasta X hasta llegar a U, ¿no? Entonces, en esos casos se va a aplicar. Entonces, si te piden derivada parcial de W con respecto de X, no, es la derivada usual, no es regla de la cadena. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así se usa este esquema del árbol y en qué consiste esta regla práctica? Entonces, supongamos que nos piden derivada parcial de W con respecto de U. Mira, ve. U aparece en esta rama y esta otra rama. Por cada rama va a salir un factor y eso se van a ir sumando. Por eso era en el caso anterior la sumatoria de un producto. Bien, entonces vamos a ver cómo así. Entonces sería, quiero calcular la derivada parcial de W con respecto de U. Entonces sería derivada parcial de W con respecto de X. Derivada parcial de W con respecto de X. Muy bien. Luego recuerda que debo llegar a U. Entonces, derivada parcial de X con respecto de U. Ahí está el primer factor. Producto de estos dos factores tendrá un término. Más, tenemos que ir a la otra rama. Esta rama de acá. Derivada parcial de W con respecto de Y. Por derivada parcial de Y con respecto de U. Y finalmente, derivada parcial de W con respecto de Z. Por derivada parcial de Z con respecto de U. ¿Sí? Y esto. Ese es el esquema de la aplicación de la regla de la cadena en este caso. Bien. De igual manera, podemos calcular la derivada parcial de W con respecto de V. Entonces, tenemos que ir por esta rama. Derivada parcial de W con respecto de X por derivada parcial de X con respecto de U. Más derivada parcial de W con respecto de Y. No, sería este camino. Porque queremos con respecto de V. Derivada parcial de W con respecto de Y por derivada parcial de Y con respecto de U. Más la derivada parcial de W con respecto de U.
Muy bien. Entonces vamos a reforzar esta idea con el desarrollo de los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Entonces, cada vez que tengas que hacer este tipo de problemas, o de acá en adelante cualquier problema, forzosamente tienes que comenzar a hacer el esquema del árbol. Ojo, puede ser que no se arregle la cadena, como puede ser que sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Justamente mirando el árbol. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos U, claramente vemos que depende de dos variables. Y X depende de S y de T. Y depende de S y de T. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos piden calcular estas derivadas parciales? Entonces, observo el árbol y digo, a ver, me piden la derivada parcial de la primera variable con respecto a una de las últimas. Ah, sí, esto es un problema de regla de la cadena. Bien, entonces tenemos derivada parcial de U con respecto de S. Bien, seguimos la primera rama y sería derivada parcial de U con respecto de X por derivada parcial de X con respecto de S. Más de la otra rama, derivada parcial de U con respecto a Y por derivada parcial de Y con respecto de X. Y por último, no, son dos variables nada más. Bien, entonces comenzamos. Derivada parcial de U con respecto de X. Como tengo la función seno, sería coseno de 2x más 3y cuadrado. Por la derivada del argumento, que viene a ser derivada de 2x, 2. Recién terminamos de hacer esto. Bien, más, ahora vamos con este factor. Derivada parcial de x con respecto de s. Observa que sería simplemente coseno de t. Mm, Acá estamos haciendo esto, profesor, es multiplicación, ¿cierto? Entonces, derivada de x con respecto de s sería simplemente coseno de t. Así. Recién viene más. Bien, ahora digamos acá. Derivada parcial de u con respecto de y. Sería coseno de 2x más 3y cuadrado. Con respecto de y sería 2 por 3, 6y.
Bien, ahora, hasta ahí ya se terminó el proceso de derivación. Ahora lo que viene es un proceso algebraico de acomodo, ¿no? Bien, entonces mira, tengo término común esto que está acá. Y tengo que reemplazar x y y en términos de s y t, dejarlos en términos de s y t. Entonces, me conviene factorizar coseno de 2x más 3y cuadrado. ¿Qué haría así? Coseno de 2x más 3y cuadrado, 2 veces coseno de t más 6y. Ahora, 2x más 3y cuadrado, tengo que reemplazar ahí. Sería coseno de 2x de 2s por coseno de t. ¿Es que hay preguntas? No solo falta realizar la derivación de y con respecto de s. Así es, acá. Acá. Gracias. Falta esto. Y derivada de y con respecto de s seno de t. Entonces acá quedaría así. 6y seno de t. Nice. Listo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando en lugar de x y de y. Entonces, x es ese coseno de t. Ahí está. Más 3y cuadrado. 3y cuadrado sería 3s cuadrado seno cuadrado de t. Listo. Recién hemos reemplazado acá en esta expresión. Y luego tenemos 2 veces coseno de t más 6y, 6s seno de t por seno de t. Voy a capturarnos ahí, por favor.
Bien. Entonces, ojo, ustedes también se han dado cuenta que acá podemos poner acá seno cuadrado, ¿no? Y esta. Listo. Bien, vamos a calcular la otra derivada parcial. Sería derivada parcial de u con respecto de t. Entonces, según el esquema, sería derivada parcial de u con respecto de x, pero acá sería derivada parcial de x con respecto de t, más derivada parcial de u con respecto de y por derivada parcial de y con respecto de t. Bien, al momento de trabajar, nos damos cuenta que esta expresión es la misma. O sea, mira, entonces va a quedar coseno de 2x más 3y cuadrado por 2. Ahora, derivada parcial de x con respecto de t. Sería esta derivada, pero con respecto de t. Ya, bien. Entonces acá tenemos por menos s por seno de t. Menos s por seno de t. Luego, nuevamente, más derivada parcial de u, perdón, con respecto de y. Viene a ser todo esto de color verde. Entonces sería más coseno de 2x más 3y cuadrado por 6y. Ahora, por la derivada de y, pero con respecto de t, sería s coseno de t. Ahora lo que vamos a hacer es, como en el caso anterior, factorizar y reemplazar. Entonces, hasta acá ya terminó el proceso de derivación. Entonces, ahora es un proceso algebraico de acomodo, ¿no? Entonces, voy a factorizar, mira, todo esto. Coseno de 2x más 3y cuadrado, ¿no? Y acá sería menos 2 veces s por seno de t más 6y s coseno de t. Ahora hay que reemplazar. Finalmente hay que reemplazar. Esta expresión va a ser la misma que está acá. Entonces sería coseno de 2 veces s por coseno de t más 3s cuadrado por seno cuadrado de t. Muy bien. Entonces abrimos y nos queda menos 2s por seno de t, perdón, menos 2 veces s por seno de t, más 6 veces y, entonces sería 6s con este s, 6s cuadrado, y seno por coseno, seno de t por coseno de t. Y ya está. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es
familiarizándonos con el proceso de la regla de la cadena. Y en ese proceso nosotros vamos a dar cuenta cuándo se aplica y cuándo no. Ya vamos a ver ejemplos. Bueno, ejemplos de ese tipo, ¿no? Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Muy bien. Nos piden derivada parcial de u con respecto de S y luego con respecto de T. Nuevamente hay que hacer el esquema. U depende de X y depende de Y. Y X depende de S y de T, lo mismo que Y. Muy bien. Listo. Derivada parcial de u con respecto de S, primera variable y una de las últimas. Por lo tanto, regla de la cadena. Derivada parcial de u con respecto de S. Derivada parcial de u con respecto de X, siguiendo el esquema, ¿no? Estamos siguiendo esta rama. Por derivada parcial de X con respecto de S. Terminamos esa rama, vamos por la otra, por esta. Derivada parcial de u con respecto de Y por derivada parcial de Y con respecto de S. Listo. Derivamos u con respecto de X, 4, por derivada parcial de X con respecto de S, T cuadrado. Más, está corta esta, ¿no? Derivada parcial de u con respecto de Y, menos 2Y, por derivada parcial de Y con respecto de S. 3S cuadrado T. Entonces tengo 4t cuadrado menos 2y, ¿no? Sería menos 2y. Menos 2s por este, menos 2 por este 3 menos 6. S cubo por, a ver, sería st cuadrado por 3s cuadrado. Sería por t cubo, ¿no? En todo caso, para no complicarnos, sería así. Menos 6 y es s cubo t y sería por s cuadrado t. S cuadrado t. Quedándonos 4t cuadrado, ¿por qué menos menos? Vamos a poner este caso menos, ¿está? Entonces sería menos 6s a la 5 por t cuadrado. Y si alguien quiere factorizar el t cuadrado, pues sería 4 menos 6 veces s a la 5. Bien, vamos con otro caso. Derivada parcial de u, ahora con respecto de t. También se trata de regla de la cadena. Derivada parcial de u con respecto de x por derivada parcial de x con respecto de t.
más derivada parcial de u con respecto de y por derivada parcial de y con respecto de t. Listo. U con respecto de x hemos dicho que es 4. Cambiar de color. Esto viene a ser 4. Derivada parcial de x ahora con respecto de t sería 2st. Más derivada parcial de u con respecto de y. Observa sería menos 2y por derivada parcial de y con respecto de t. S cubo. 8 veces s por t menos 2 veces y. Y es s cubo t sería s a la 6 por t. Y esto. Si alguien quiere factorizar t, ¿no? Nice. Bien, vamos con otro ejemplo. Bien. Vemos que u depende de x, y de z. Y x depende solo de t, y también solo de t, y z solo de t. Entonces, en este ejercicio vamos a ver que va a cambiar un poquito la notación y lo explicaremos por qué. La notación que hemos presentado inicialmente de la regla de la cadena. ¿Ok? Bien, entonces, para empezar, esta no es posible calcularse porque no aparece la variable s. Entonces, esta no es posible. En cambio, esta otra sí. Y según el esquema sería derivada parcial de u con respecto de t, sería así, ¿no? Derivada parcial de u con respecto de x por derivada parcial de x con respecto de t, más derivada parcial de u con respecto de y por derivada parcial de y con respecto de t, más derivada parcial de u con respecto de z
por derivada parcial de z con respecto de t. Muy bien. Ahora atentos, atentos por favor. Pero observa que x depende de una variable, solo de t, y depende de una variable y z depende de una variable. Entonces, en este caso en particular, ya no es derivada parcial de x con respecto de t, no, es derivada ordinaria, porque solamente depende de una variable. Profesor, pero no es lo mismo. Bueno, es lo mismo ya, pero la notación, observa, ya no es la misma. Y imagínate que en un examen venga así, y tú vas a decir, no, cae un error de tipeo, ¿no? Porque tu profesor me enseñó derivada parcial de x con respecto de t. Pero recuerda, cuando x solamente depende de t, ya no es derivada parcial, sino derivada ordinaria. Lo mismo acá, derivada ordinaria de y con respecto de t, y acá también. Realmente, si tú derivas de parcialmente o ordinariamente, vas a llegar a lo mismo. Entonces, profesor, ¿por qué tanto drama con esto? ¿No? Y nuevamente insisto, simplemente eso debido a que, imagínate que con una evaluación venga la anotación de esa manera. Te vas a confundir y vas a decir, no, no, eso no está bien, ¿no? Entonces, cuando uno le entra la duda, ya no puede trabajar tranquilamente. Bien, listo. Dicho eso, entonces simplemente reemplazamos. Derivada parcial de u con respecto de x. Sería y más z. Por derivada de x con respecto de t. 2t. Derivada parcial de u. Bueno, hay que reemplazar. Derivada parcial de u con respecto de y. Sería x más z. Por la derivada de y con respecto de t. 3t cuadrado. Bien, entonces sería acá. Derivada parcial de u con respecto de z. Sería x más y. Y luego sería derivada ordinaria de z respecto de t, que sería menos 2. Hasta ahí hemos terminado de derivar parcialmente. Ya se acabó la derivada, ya se acabó la regla de la cadena. Ahora es un proceso algebraico de acomodo, ¿no? A ver, y más z, sumamos, sería t cubo menos 2t más 2, ¿no? Este 1 con este 1 suman 2. Por 2t. Más x más z. X más z sería t cuadrado menos 2t. Porque este menos 1 con este 1 se cancela. Bien, por 3t cuadrado. Más x más y sería t cubo más t cuadrado. Porque los 1 se cancelan. Por menos 2. Bueno, a ver, este 2 multiplica y sería 2 veces t a la 4 menos 2 veces, menos 4, perdón. Menos 4 veces t cuadrado más 4t. Sería más 3t a la 4 menos 6t al cubo menos 2t al cubo menos 2t cuadrado. Bien, y esto se puede reducir, nos damos cuenta, ¿no? A ver, los t a la 4, t a la 4, t a la 4, 5t a la 4. Los cubos, menos 6t cubo, menos 2t cubo, menos 8t cubo. Luego los t cuadrado, menos 4t cuadrado, menos 2t cuadrado, menos 6t cuadrado. Y por último, más 4t.
Entonces, este ejercicio estuvo especial debido a ese cambio de notación, debido a la naturaleza de las variables x, y, z, que dependen solo de una variable, ¿sí? Vayan calculando, por favor. Bien. Em, Faltan algunos tipos de problemas donde tienes que evaluar. Por ejemplo, no sé, en t igual a 5, ¿no? Entonces de ahí encuentras x, reemplazas en t igual a 5, y bueno. Entonces, el siguiente problema justamente es uno de esos problemas, pero esto lo voy a dejar como tarea. Me gustaría ver cómo trabajan este problema, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente acá, que al momento de analizar tenemos que u depende de x y de y vemos que x solamente depende de s y y solamente depende de t. Entonces, te piden derivada parcial de u con respecto de s, tienes que aplicar la regla de la cadena acá, mira, más derivada parcial de u con respecto de t. Eso. Luego que calcula las derivadas, te sugiero inmediatamente reemplazar el valor de s igual a pi cuartos, que también es igual a t pi cuartos, y ver qué es lo que queda, ¿no? Entonces este queda como tarea. Observemos que acá hay regla del cociente. Bien, está súper interesante este problema. Muy bien. Ahora, en esto, en los problemas contextualizados, no te dicen directamente aplica la regla de la cadena. Entonces, uno tiene que analizar correctamente y ver, ah, mira, tengo que hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, la producción de trigo W en toneladas en un año dado. O sea que realmente la producción de trigo depende del tiempo, que son años, ¿no? La producción de trigo W en toneladas en un año dado depende de quién, del promedio de temperatura T y de la cantidad de lluvia anual R. O sea, W depende de T mayúscula y de R mayúscula, que tiene su significado, ¿no? Bien, hasta el momento tenemos eso. Y luego dice,
los expertos estiman que el promedio de temperatura está subiendo, o sea, T está subiendo a razón de 0,5 grados centígrados por año. O sea, esta es una tasa de variación, una razón de cambio instantánea. Es la derivada de T con respecto al tiempo. Entonces, si está la derivada de T con respecto al tiempo, quiere decir que T depende del tiempo. Y también la lluvia está decreciendo a razón de 0,1 centímetros por año. Otra vez depende del tiempo. ¿Bien? Y luego nos dicen también se estima de que a los niveles actuales de producción, la razón de cambio de W con respecto al tiempo, a la temperatura es menos 2,25. Y de esta otra razón es 8,5. Entonces, bajo esas condiciones, nos dicen, estime la razón de cambio de la producción de trigo. Entonces, por eso no me dicen que aplicar la cadena, no me dicen nada. Bien, entonces, digamos, ¿qué nos están pidiendo? La razón de cambio, derivada parcial de quién? De la producción de trigo, o sea, de W, ¿no? Pero en este caso, viendo la regla de la cadena, la última variable es T, y además acá también W depende del tiempo, entonces diríamos, ok, perfecto, sería la derivada parcial de W con respecto a T minúsculo. Bien, entonces tenemos, según la regla de la cadena, sería derivada, perdón, igual, derivada parcial de W con respecto del promedio de temperatura. Y como la temperatura depende solamente de T, una variable sería derivada ordinaria de la temperatura con respecto al tiempo, más derivada parcial de W con respecto de R por derivada ordinaria de R con respecto de T. Y acá sería así, ¿no? Muy bien. Entonces, simplemente hay que reemplazar los datos. Mira, esto es dato menos 2,25 por derivada parcial de la temperatura promedio con el tiempo. Eso es esto. Bien, entonces observa que esto es 0,15. Luego más. Bien. Ahora, derivada parcial de W con respecto de R, el dato del problema, 8,5. Y la razón de cambio de R con respecto de T, del tiempo. Observa, me dicen que está decreciendo. Entonces tiene que ser menos 0,1. Y ahí está.
Bien. Y esto hay que ingresar a la calculadora. Más 8.5 por menos 0.1. Menos 1,1875. Y este es menos 1. Entonces podemos interpretar, ¿no? Podemos decir que la producción de trigo por el signo negativo está disminuyendo la producción de trigo que está disminuyendo a razón, bueno, está disminuyendo 1,1875 toneladas por año. Si hay preguntas, no duden en hacerlo, ¿ah? No se queden con dudas, por favor. Bien. Bueno, veo que todo está quedando claro porque no hay consultas, ¿no? Luego hay, recuerdan, caso para candidato el estudiante. Entonces, eh, ojo,
Cuando se enseñan los contenidos del curso, por ejemplo, en esta Real Academia hemos visto varios ejemplos. Entonces ya eso suma a los conocimientos que tú tienes. Entonces, y viene, por ejemplo, este caso para que tú lo trabajes. Entonces tú puedes trabajarlo directamente y tratar de hacerlo sin mirar la solución. Ah, me parece que hay una pregunta acá. Ok, perfecto, Jefferson, gracias. Entonces, trata de resolver este problema. Ojo, luego en casa está la solución y luego vas a ir comparando. Ahora, pero para todos no van a entender la solución a veces. Entonces, mira, acá el detalle está, recuerden, este problema te pide que dada esta igualdad, ok, calcula el valor de A más B. Entonces, la idea es determinar esta derivada parcial, esta otra derivada parcial, multiplicarla por y y sumarla con el producto con x. Y de ahí obtendrá los valores de una u otra manera. Pero el detalle está es que tiene z de esta forma. Z está de esta manera. Y tú tienes que derivar parcialmente z con respecto de x. Entonces, es como que te dijesen, z es igual a y más coseno de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, derivada parcial de z con respecto de x, por ejemplo, ¿no? Sería así. La derivada de y con respecto de x sería cero. La derivada del coseno sabemos que es menos seno. Sería menos seno de x cuadrado menos y cuadrado por la derivada del argumento que vendría a ser 2x. ¿Ok? Y ya está. Pero, pero, a nosotros los profesores no nos dan esta función. Ahí está fácil, pues, porque usted conoce la función. Pero si no la conocemos, en cálculo variable estoy seguro que han trabajado ya algo parecido. Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Derivada parcial de z con respecto de x sería 0 más. Hace un rato era seno y la derivada de seno fue, pero de coseno, y la derivada de coseno fue menos seno. Pues como no sabes qué es la función, la dejas expresada. Derivada de f de x cuadrado menos y cuadrado por 2x. Eso es lo que tienen que hacer. De igual manera, si te dicen derivada parcial de z con respecto de y, mira, casi sería 1 más la misma historia, f' de x cuadrado menos y cuadrado, pero en este caso ahora con respecto de y menos 2y. ¿Y qué hay que hacer? Al primero multiplicarlo por y, al segundo multiplicarlo por x y sumarlos. Esa es la idea. Y eso, ojo, está acá resuelto, sino que los alumnos no lo van a poder a la primera entenderlo, les van a demorar. Entonces, un pequeño apoyo ahí para que les sea más fácil el entendimiento de la solución. Ahí está, ¿no? Mira. Derivada de z con respecto a x, en serio no le ponen, queda f' y ahí está. Luego estos dos resultados, tienes que reemplazarlos. Y bueno, y tendrás la solución que sale 1, ¿no? Bien. Listo, entonces ahora vamos a desarrollar ejercicios diversos. Y por favor atentos, y acá tú vas a analizar y vas a tener que deducir si se trata de una derivada o usual, una derivada parcial usual, o si hay que aplicar regla de la cadena. Entonces,
Ya la mayoría le da una lectura a esto. Listo, dice. Un tanque cerrado que contiene un líquido de densidad ρ tiene un orificio en su costado, ¿no? Como podemos ver en la figura, ¿no? Ahí está. Dice, ver la figura junta. El orificio está abierto a la atmósfera, está abierto, y su diámetro es mucho menor que el diámetro superior. Muy bien. Ahora, el fluido, el líquido, sale por este agujero con una velocidad v y está a cierta presión, P sub 0. Bien. Entonces, la velocidad v del líquido que sale del orificio cuando el nivel del agua está a una distancia h sobre el orificio y ejerce una presión P sobre este, está dada por, y ahí está la expresión. Lo que tenemos que ver acá es que dicha velocidad depende de la presión y depende de la altura h dada. Muy bien. Una vez que nos dicen eso, nos dicen que en el contexto del enunciado, interprete la razón de cambio de v con respecto a la altura h. Entonces, como veo que v depende de dos variables, p y h, me están pidiendo que interprete la razón de cambio de v con respecto a la altura. Pero antes de interpretarla, pues primero hay que calcularla. O sea, nos piden derivada parcial de v con respecto de h. Entonces ponemos acá, no es un problema de regla de la cadena. No es un problema de regla de la cadena. Muy bien. Entonces no es un problema de regla de la cadena. Se trata primero de calcular esto. ¿Ok? Entonces tenemos derivada parcial de v con respecto de la altura h. Bien. Observa que tenemos la función. Hay que derivarla parcialmente con respecto de h. Como es una raíz, sería 1 sobre 2 veces la raíz de 2p menos p sub 0 sobre ρ más 2 veces la gravedad por la altura. Muy bien. Por la derivada de lo que está dentro con respecto de h. Observa que es 2g. Eso va acá arriba. Bien. Ya derivamos. Se va, se va. Listo. Pero lo que nos están pidiendo es derivarlo y luego evaluar cuando p vale 2,5 y cuando la altura es 2,8. O sea, nos dice que calculemos esto.
derivada parcial de V con respecto de H. eh, cuando la presión es de 2 por 10 a la 5 y la altura es 2,8. Entonces se trata de reemplazar. ¿Sí? Entonces al reemplazar tendríamos, primero, la gravedad. La gravedad por dato es 10. Y abajo tenemos raíz de 2 veces P menos P sub 0. P menos P sub 0 sería 2 por 10 a la 5 menos 10 a la 5. Ahí está. Sobre la densidad ρ. Y ρ es 10 al cubo. Más 2 veces la gravedad por altura. 2 por 10 por 2,8. Ahí. Entonces, la derivada parcial de V con respecto de H sería 2 por 10, elevado en 2 por 10 a la 5, 2,8 sería, a ver, arriba tengo 10, ya, esto es a la 5, queda 10 a la 5, 10 al cubo, 10 al cuadrado, 200, raíz cuadrada de 256, creo que es 16, ¿no? Raíz cuadrada de 256, ¿sí? Porque sería, a ver, sería 100 más 10, 36, 120, ajá, sí, es 16. 10 sobre 16. 5 octavos, ¿no? Mitad de 10, 5, 5 octavos. ¿Y 5 octavos cuánto es? Un momento. 0,625. 0,625. Ahora tenemos que tener cuidado al poner las unidades. Recuerda, esta es una razón de cambio. En el numerador está la velocidad. Y según estamos viendo, la distancia está en metros y el tiempo está en segundos, ¿no? Entonces, esto viene a ser, la velocidad está en metros por segundo, unidad de velocidad, sobre la altura, y la altura está en metros. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a la interpretación. No hubo forma de interpretarlo, no habrá forma de interpretarla si tú no calculas primero la razón de cambio. Listo. Entonces decimos lo siguiente. Cuando la presión es 2 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado y la altura es igual a 2,8 metros, vemos que la velocidad V del líquido que sale del orificio, debido a que salió positivo, diremos que aumenta 0,625 metros por segundo por cada metro que aumenta h. Por cada metro que aumenta h. La altura que aumenta h, ¿no? Manteniéndose constante la presión P. La presión P. Si tienen preguntas, pueden hacerlo. Hasta mientras capturen lo necesario.
Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, la siguiente gráfica muestra una parte del mapa de contorno de una función f, diferenciable en su dominio. El dominio es todo R2 menos los pares ordenados x, y, tal que y es igual a 0. O sea, el eje x no pertenece a... Bien. C, la curva de nivel k igual a 3. Justamente es esta, ¿no? Este C. Esta es la curva de nivel k igual a 3. Y tenemos un punto P sobre esta curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Significa que si evaluamos la función f en P, de antemano sabemos que el resultado va a ser 3. Porque eso es lo que significa una curva de nivel k igual a 3. Que todos los valores, o mejor dicho, si tú te desplazas a lo largo de esta curva, y en cualquier punto evalúas la función, siempre va a valer 3, ¿no? Bueno, dice, y P es el punto 12,2. El punto P tiene coordenadas 12,2. Un punto que pertenece a C. Bien. Nos dicen que si la derivada parcial de f con respecto de x en P es igual a 1, y la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en P es igual a menos 12, y además las variables x y y dependen de una variable t, muy bien, de modo que se cumple esto, calcule la tasa de cambio de f respecto a t en el instante t igual a 0. Muy bien. Como vemos que f se puede derivar parcialmente con respecto de x y con respecto de y, significa que f depende de x y depende de y. Y luego me dicen que x con y dependen de una variable t. X depende de una variable t y y depende de una variable t. Muy bien. Calcule la tasa de cambio de f respecto a t. O sea, la derivada parcial de f con respecto de t. Muy bien. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que estamos derivando la primera variable con respecto a una de las últimas. Entonces, se debe aplicar regla de la cadena. Se debe aplicar la regla de la cadena. Se debe aplicar la regla de la cadena. Pregunta ahí. Una duda de grupo. No lo sé. Debe haber. Porque siempre por ahí se copian los estudiantes. Siempre por ahí se pasan las preguntas. Bien. Entonces, ya queda claro que se debe aplicar la regla de la cadena. Muy bien. Entonces, acá hay que aclarar algo. Mira, el punto P es igual a x de 0, y de 0. ¿Ok? Y como x y y dependen de una variable t, en general, el punto P diríamos que es x de t, y de t, cuando t es igual a 0, ¿no? Así. ¿Para qué? Para poder entender, para poder ver que podemos usar los datos que vemos ahí en el problema. Muy bien, entonces, solución. Solución. Entonces, ya nos queda claro que nos piden la tasa de cambio, la derivada parcial de f, con respecto de t, cuando t es igual a 0, ¿no? Muy bien. Entonces, primero el esquema. Derivada parcial de f con respecto de t. Según nuestro esquema del árbol, sería derivada parcial de f con respecto de x por derivada parcial de x con respecto de t, más derivada parcial de f con respecto de y por derivada parcial de y con respecto de t.
Pero como x y t dependen solo de una variable, acá va derivada ordinaria de x con respecto de t. Y acá también debe ir derivada ordinaria de y con respecto de t. Muy bien. Entonces, me dicen que calculemos esto cuando t es igual a 0. Pero cuando t es igual a 0, observo que x de 0 y y de 0 es p. Por lo tanto, esto vendría a ser derivada parcial de f con respecto de x evaluado en p por derivada parcial de derivada ordinaria de x con respecto de t cuando t vale 0, ¿no? Es lo mismo que decir, por si acaso esto, con rojo mejor, derivada de y con respecto de t evaluado en 0. Y acá, derivada de x con respecto de t evaluado en 0. ¿Sí? Así. Ahí. Así. Más sería derivada parcial de f con respecto de y evaluado en p por derivada parcial de y ordinaria con respecto de t evaluado en 0. Entonces nos damos cuenta que se trata de reemplazar, ¿no? Observe, acá tenemos que esto vale 1 por 2 más menos 12 por 4. 2 menos 48 igual a negativo 46. Ahí está. Entonces observen la diferencia. ¿Cuándo aplicar y cuándo no aplicar la regla de la cadena? Entonces básicamente se trata de hacer derivadas parciales, ¿no? Pero puede ser que ocurra una regla de la cadena o puede ser que no. Bien, vamos ahora a ver lo que es la derivación implícita. Vamos a ver lo que es la derivación implícita. Bien, entonces miren, de igual manera que teníamos en cálculo de una variable, una ecuación que define una función implícita, acá nosotros vamos a tener una ecuación f de x, y, z igual a 0, o sea, donde aparezcan expresiones que involucran a x, y, z igualada a 0. Entonces, esta ecuación me dicen que va a determinar implícitamente una función diferenciable f de dos variables x y y, tal que z es igual a esa función. Z es igual a f de x, y. Para todo x, y del dominio de f. ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, algo sencillo. Tú tienes x más y más z igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, te piden la derivada parcial de z con respecto de x.
Entonces, ya profesor, entonces lo que hago primero es despejo z. Entonces z es igual a menos x menos y, por lo tanto esto vendría a ser menos 1. Muy bien, y eso está bien. Pero ¿qué ocurre? Que a veces, dada la ecuación, no vas a poder despejar z. Dada la ecuación, no va a ser posible despejar z. Entonces, profesor, si no puedo despejar z, va a ser imposible hallar la derivada parcial de z con respecto de x, ¿no? Bueno, la respuesta es que no. Debido a que existe la derivación implícita, y si se cumplen esas condiciones, entonces tenemos que la derivada parcial de z con respecto de x, sin poder despejar z, viene a ser menos la derivada de esta ecuación, de esta expresión, con respecto de x, sobre la derivada nuevamente de esta expresión con respecto de z. Y si te piden la derivada parcial de z con respecto de y, será algo parecido. Menos, arriba irá la derivada parcial de f con respecto de y, sobre nuevamente la derivada parcial de f con respecto de z. ¿Sí? Ahí. Entonces, sí va a ser posible. Entonces, vamos a poner acá. Si no es posible despejar z, si no es posible despejar z de la expresión o de la ecuación, hay que ponerle f de x, y, z igual a 0, se usa la derivación implícita. Bien, entonces voy a hacer un ejemplo y el resto van a quedar como tarea para ustedes, ¿sí? Bien, bien, de esta manera terminaríamos sin haber hecho la clase que está pendiente, que se va a recuperar el día miércoles. Terminaríamos todo lo de la semana 3. Semana 2, perdón. Bien. Entonces, miren, dice, sea z igual a f de x, y, tal que tenemos esta expresión. Ojo, toda esta expresión, toda esta, es el f de x, y, z. Muy bien. Entonces observa que tenemos x cuadrado, z cuadrado, más xy cuadrado, menos z cubo, más 4yz menos 5 igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me dice, determina la derivada parcial de z con respecto de x. Pregunta, dice. A ver, chicos, un segundo. Entonces, vemos que me piden la derivada parcial de z con respecto de x.
Entonces el alumno que no sabe la derivación implícita trataría de despejar z y se va a chocar contra una pared. No puede despejar z, por eso yo, ¿qué hago? Bueno, no hay ningún problema. Usamos la derivación implícita, sería menos f sub x de x y z sobre f sub z. Bien, entonces tenemos menos. Derivamos f parcialmente con respecto de x. Entonces tenemos acá, mira, 2x z cuadrado más y cuadrado. Eso sería 0, menos 0. Y acá también sería 0, ¿no? Porque estamos derivando con respecto de z. Quedaría sobre, podemos decir mejor que no haya problemas con funciones. Ahora a f derivamos con respecto de z. Y sería 2x cuadrado z. Esto sería 0 menos 3z cuadrado más 4y. Más 4y. Y está. Y ya está. Pueden pedirte que se cumple determinada condición, ¿no? Y calcules ahí en un determinado punto x, y, z. Y podrías encontrar numéricamente este resultado. ¿Sí? Bien. Y observa que podemos calcular la otra también. La derivada parcial de z con respecto de y. Por fórmula, profesor, ¿y dónde sacó esto? Recuerda, ¿de dónde saca, profesor, esto? Que menos, en este caso sería f sub y, con respecto de f sub z de x y z. Simplemente de las dos expresiones que hemos dado. De estas dos, esto estamos usando. Listo, entonces sería, arriba cambia, abajo mira va a quedar igual, porque es la misma expresión. Y arriba sería, con respecto de y, 0, 2xy, y acá más 4z. Y ya está. Muy bien. Y ya está. Entonces, jóvenes, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Hemos visto hoy día cómo aprender a derivar usando la regla de la cadena. Y también hemos aprendido a derivar implícitamente una función. ¿Sí? Hay dos ejercicios pendientes, el de la regla de la cadena es uno, y ahora este ejercicio que va a quedar como tarea. Esto queda como tarea. Entonces, por ejemplo, acá quizás el alumno trate de despejar z y no va a poder, no, imposible. Entonces, recuerda, acá en la ejercicio anterior está fácil, se ve quién es f de x y z, pero acá hay que reescribir algo, hay que hacer un pequeño movimiento para determinar el f de x y z. Entonces acá antes determina quién es la expresión. ¿Quién es la expresión? Para poder calcular eso. Entonces esto queda como tarea. No es complicado. Bien. A ver, pregunta en el chat. Están más preocupados por el email WhatsApp. Para que se pasen las preguntas. Pero ya terminará eso. Ya eso pronto desaparecerá. Bien. Entonces, jóvenes, hasta acá terminamos. Ojo, y esto corresponde a todo. Miren, sin ningún problema, sin recuperar la clase, ya hemos terminado todo lo que debíamos hacer en la semana 2. ¿Sí? Bien.
¿Alguna pregunta, alguna consulta final? Bueno, entonces chicos, si no hay preguntas, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.